Buenos días, sean bienvenidos a la 10ª sesión del ciclo de conversatorios y reuniones virtuales Contingencia COVID-19, Aprendizajes para el Territorio. En esta ocasión hablaremos de los asentamientos precarios y la vivienda social y su impacto del COVID y las respuestas que tenemos ante ello. Les comunico que la sesión será grabada y a partir de ahora será transmitida vía Facebook Live. Solicito a todos los integrantes mantener sus micrófonos en silencio y el chat siempre estará disponible después de las ponencias para que puedan preguntar o pedir la palabra. Bienvenidos sean todos los que están aquí presentes y los que nos acompañan vía Facebook. La crisis sanitaria y la crisis económica afecta y afectará de manera más acentuada a las zonas urbanas. Se ha convertido en los epicentros de la epidemia y en estas a los asentamientos precarios, ya que existen carencias de vivienda, hacinamiento, infraestructura básica, sobre todo el agua, servicios y equipamientos públicos como salud y alimentación, entre otros. En este contexto, hoy hablaremos sobre las respuestas inmediatas para abordar la crisis en los diferentes niveles de gobierno y cómo estas articuladas pueden impulsar transformaciones profundas a largo y a corto plazo. En esta ocasión tenemos la presencia de Karina Arbizu Machado, subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda, de Ana Claudia Rosbach, gerente regional para América Latina y el Caribe de Cities Alliance, a Mario Silva, director general del Instituto Metropolitano de Planeación del Área Metropolitana de Guadalajara, el IMEPLAN. Tenemos a José Iracheta, titular del Instituto Nacional de Suelo Sustentable, a Lacmi Rodríguez Amaya, directora nacional ejecutiva de Hábitat para la Humanidad, Mario Silva Emali, coordinadora de la Coalición Internacional del Hábitat para América Latina en México, a Samuel Valenzuela, gerente senior de autoproducción del Infonavit, a Héctor Becerril, catedrático de CONACYT y miembro de la Red de Investigadores de Vivienda y Hábitat de las Américas, a la alcaldesa de Acapulco, Adela Romano Campo, a Ruth Jurber, del Gobierno del Estado de Río de Janeiro en Brasil, a Javier Torner, coordinador de la iniciativa de Laboratorio Urbano en ONU Hábitat México, y al Poder Legislativo que siempre nos acompaña. Muchas gracias a todos. Para iniciar con el contexto internacional que nos tiene hoy aquí hablando sobre asentamientos precarios y vivienda, le cedo la palabra a Ana Claudia Rosbach, gerente regional para América Latina y el Caribe de Cities Alliance, quien nos hablará sobre los componentes de la problemática y vulnerabilidad de los asentamientos precarios. Muchas gracias, Ana Claudia. Hola, Marta, muchas gracias. ¿Pueden escucharme y mirar la presentación? Perfecto. Gracias, gracias. Buenos días, secretaria, Pepe, los colegas del Gobierno de México y los colegas de UHPH y de los temas urbanos y asentamientos precarios en América Latina. Sí, con mucho gusto, Cities Alliance apoya este ciclo de conversatorios y hoy el tema es asentamientos precarios en América Latina. Yo voy a compartir con ustedes un poco de las conclusiones y tendencias identificadas en algunos de los eventos laboratorios de vivienda organizados bajo a UHPH en apoyo a organizaciones y principalmente gobiernos nacionales en América Latina. Organizamos 2 laboratorios en apoyo a MINURVI, que es el foro regional de las autoridades urbanas de vivienda en América Latina, y un laboratorio en apoyo a las autoridades nacionales de Centroamérica. En estos espacios buscamos mapear y colectar las experiencias desde la sociedad civil, desde los gobiernos locales y las tendencias en términos de gobiernos nacionales, lo que está se pasando en América Latina. Bueno, la situación que no sé si es de conocimiento de todos que nos escuchan, es que hay una prevalencia muy importante de asentamientos precarios en la región de América Latina. La CEPAL estima que cerca 20% de la población vive en precariedad en nuestra región, ¿no? Este número puede variar. Hay países donde la prevalencia de la incidencia de asentamientos precarios llega a 30, 45, 50% de la población, ¿no? Y tal vez una información que no sea de conocimiento de todos, pero ya mapeamos eso también a través de nuestros eventos y actividades de conocimiento, es que hace 40 años ya estamos implementando programas de mejorías de barrios y asentamientos precarios en la región. O sea que hoy, después de 40 años, tener esta prevalencia de 20% de asentamientos precarios en algunos países, llegar a 40%, es
demuestra los problemas, los grandes déficits estructurales que tenemos en la región de América Latina. Bueno, el COVID-19, la pandemia, apenas expone la vulnerabilidad de estos territorios, ¿no? La América Latina es la región más desigual del planeta. Y la pandemia nos llama la atención para el rol clave que los actores que están en la línea de frente tiene en atender las demandas inmediatas de la pandemia, ¿no? Y apoyar las poblaciones que viven en situación vulnerable. Dos actores se destacan en este mapeo. Los gobiernos locales, ¿no? Gran parte del peso y del impacto de la pandemia está a cargo de los gobiernos locales y las organizaciones sociales, ¿no? Por otro lado, también las respuestas a la pandemia y la pandemia en sí mismo nos apunta para el poder de los gobiernos nacionales, ¿no? El poder que tienen los gobiernos nacionales en términos de regulación, en este momento revisar, relajar sus marcos legales y normativos, el poder en términos de coordinación para ofrecer ayuda y apoyo, y en términos de subsidio, ¿no? Promover el acceso inmediato a agua y las condiciones mínimas de salud en los asentamientos. Y por otro lado, la potencial contribución del sector privado en este proceso. Bueno, las respuestas al COVID-19 en América Latina están centradas en acciones que son multisectoriales y multinivel. Esto nos llama también la atención para un tema muy importante que está conectado con la nueva agenda urbana, que es la necesidad de tener un abordaje holística y coordinada de los asentamientos precarios. Nunca miramos mucho para los determinantes sociales de la salud, pero las condiciones de propagación del virus en situaciones de insalubridad en los asentamientos precarios son muy propicias a la pandemia, ¿no? Entonces, el abordaje hoy, ¿no? Las respuestas hoy que están siendo desarrolladas por organizaciones sociales, ciudades y gobiernos nacionales nos apuntan que es necesario mirar varios aspectos de una manera integral los asentamientos precarios, ¿no? En coordinación multinivel, es fundamental actuar en la generación de datos, información y fortalecer los mecanismos de gobernanza. Se nota una fuerte movilización de organizaciones de base, sociales, filantrópicas, sus redes con fines solidarios para atender a las necesidades inmediatas de seguridad alimentaria y económica y proveer la atención básica de higiene y salud a los asentamientos informales y la población vulnerable. Estas son dos fotos de un liderazgo comunitario de Perú, Guzmán Zamudio, que nos comparte en un grupo de WhatsApp con organizaciones de la sociedad civil de toda América Latina. Estos grupos están muy presentes en Brasil y en otros países. Están se formando, está se fortalecendo el capital social en estas comunidades, en estos procesos de respuestas al COVID. Pero también se nota que hay un conjunto importante de gobiernos locales y nacionales que está actuando y está respondiendo a la pandemia con atención específica en los asentamientos precarios. Las líneas de acción son, obviamente, promover acceso a agua, a las condiciones básicas, acceso a servicios de salud, información estratégica. ¿No? Ya hay una conclusión, ya hay un entendimiento que hay que proveer de información a los pobladores de asentamientos precarios y tener estrategias específicas para esta población, ¿no? Apoyos económicos, provisión de alimentos, limpieza, regulación de usos de espacios públicos y regulaciones para evitar y mitigar los desalojos, diferimiento de pagos de servicios y de hipotecas. Como ejemplo, les comento el caso de Costa Rica, en América Central, que estableció un protocolo de preparativos de respuestas conectados a una estrategia de atención de emergencia que incluye la consolidación de redes territoriales, la importancia de las informaciones y de la actuación en la respuesta de las organizaciones de la sociedad civil, de las comunidades de base, planes de acción por parte de municipios, lineamientos de política pública adecuados al contexto de la pandemia y un valoramiento muy importante del liderazgo local y de la participación comunitaria. Entonces, como medidas se resaltan la prohibición de los desalojos, el impulso de la obra pública y comunitaria, la priorización geoestatística. Costa Rica ya estaba en un proceso de hacer
un mapeo, un levantamiento de los pobladores en asentamientos precarios, y esto fue fundamental, está siendo fundamental para orientar los planes de acción a nivel nacional, local y comunitario, ¿no? Y actuar inmediatamente en el mejoramiento de los servicios públicos, provisión de agua, energía y conectividad a todos. Yo no voy a pasar aquí por todas las experiencias, todas las respuestas, pero les dejo la presentación. Estos labs que yo mencionaba están también por ahí en UHPH, en la plataforma UHPH, los videos completos, los materiales, pero los países responden con medidas en materias de arrendamiento o alquiler, flexibilizando las leyes y el marco regulatorio, medidas en materia de crédito hipotecario, facilitando también las condiciones y creando facilidades de pago. Hay muchas respuestas en términos de promoción de alianzas, ¿no? En términos de ampliar la gobernabilidad y las alianzas intersectoriales, ¿no? Con el sector privado, con organizaciones de la sociedad civil, multinivel, en coordinación metropolitana. El tema de la atención del sistema de cuidados, muchas acciones estratégicas en términos de generar movilidad para trabajadores de salud, atención psicosocial, atención a temas de violencia doméstica y género, que está muy característico en estos momentos, muy prevalente en estos momentos, ¿no? Temas relacionados a la vivienda. Nosotros sabemos que las poblaciones que viven en asentamientos precarios no tienen condiciones de quedarse en casa. Hay mucha población inmigrante sin condiciones, sin acceso a derechos, pobladores de la calle. O sea, hay acciones en términos de promoción de vivienda de emergencia y mejoras emergenciales, ¿no? Muchas acciones en términos de sustento y de economía local, creando redes de provisión local, fortaleciendo la economía local y garantizando la seguridad alimentaria de estos vecinos. Para finalizar, quería comentar que estas acciones todas nos llaman la atención para la necesidad de cambiar el paradigma urbano. Yo escuché a Roman Meyer en el primer conversatorio del ciclo y él mencionaba este tema, ¿no? Que hay que tener un cambio del paradigma urbano. No hay sentido, no hace sentido en América Latina tener esta alta prevalencia de asentamientos precarios con tanta experiencia, know-how y capital social y político en la región. O sea que hay que aprovechar este momento para una mirada más estratégica de mediano y largo plazo, y los espacios de coordinación y diálogo que están siendo creados, incluso este ciclo de conversatorios, representan arreglos informales y espacios informales, pero que fortalecen mecanismos y modelos de gobernanza urbana y de políticas públicas. Y con esto cierro mi presentación. Gracias, Marta. Muchas gracias, Ana Claudia. Creo que justo que nos compartas esto nos permite ver los antecedentes de todo lo que ya se ha platicado y cómo podemos ir sumando a estas experiencias que ya se han tenido en toda Latinoamérica. Y pues como ya lo has mencionado, el secretario también comparte esta visión, y en esta ocasión tenemos a la subsecretaria Karina Arbizu Machado, quien nos compartirá esta visión en el contexto nacional y cómo generar intervenciones integrales que abonen a contrarrestar estas consecuencias que estamos teniendo en los asentamientos precarios. Si nos ayuda, subsecretaria, por favor. Hola, muy buenos días, Marta, muy buenos días a todas y todos los que nos acompañan el día de hoy. Coincido con Claudia en el momento que dice que estas redes son muy importantes, y creo que justamente la pandemia nos ha puesto en perspectiva muchas cosas. Para los que tenemos la oportunidad de poder intercambiar en estos espacios virtuales, ha hecho que las distancias se acorten. Lamentablemente no es así para todas las personas. Por ejemplo, en México, 5 de cada 10 familias no tienen acceso a una conexión de internet fija en su casa. Pero bueno, para los que la tenemos, me da muchísimo gusto que puedan estar personas de distintas partes de la República hoy acompañándonos, y también de distintas partes de América Latina, pudiendo compartir en este espacio pues las experiencias y lo que estamos haciendo también. Me da mucho gusto saludarles. No voy a mencionar a todos los que ya están porque ya lo hizo Marta, pero en el contexto del COVID y de la rápida urbanización y de los asentamientos irregulares, justamente nos hace reflexionar sobre las vulnerabilidades urbanas, y que además no son iguales para todas las personas. En el contexto actual, pues
combatir la propagación del virus, se recomienda, por ejemplo, que las personas se laven las manos por más de 20 minutos y 20 segundos, perdón, y sabemos que esto no es posible para pues 1 de cada 6 personas en el mundo que viven en uno de los asentamientos irregulares. Y en el caso específico de México, no hay un dato certero, pero se estima, por ejemplo, Techo nos ha hecho algunas cuantificaciones en donde en nuestras ciudades la tercera parte de la población vive en asentamientos que tienen algún grado de irregularidad en términos de certeza jurídica, pero también de precariedad. Y justamente la nueva agenda urbana reconoce que el derecho a una vivienda adecuada y al mejoramiento de los asentamientos humanos es uno de los elementos fundamentales para poder justamente cumplir con los derechos humanos. Desde esta visión de los derechos humanos es que surge la necesidad de poder entender cómo a partir de una rápida urbanización que en América Latina se dio a partir de la segunda mitad del siglo XX, podemos hacer que la presión que existe sobre la vivienda y especialmente sobre el suelo urbano sea menor. Y justamente en este proceso de urbanización se ha desarrollado de manera, digamos, espontánea, por llamarlo de alguna forma, en donde han sido las personas, la iniciativa privada, quien preponderantemente ha hecho nuestras ciudades, obviamente velando por el bien común, no velando por el bien común y justamente creando estas asimetrías. Y la urbanización, si quieres pasamos a la siguiente, por favor, muchas gracias. Justamente la urbanización tiene como este doble filo. Por un lado, las ciudades pueden ser espacios vibrantes, espacios en donde se comparta conocimiento, en donde se genera también riqueza cultural, riqueza social, capital social, pero al mismo tiempo la urbanización puede ser devastadora y puede justamente crear estas asimetrías, territorios que no son justos, en donde hay muchísima segregación socioterritorial y justamente por eso el Estado tiene que tomar la rectoría en términos también de planeación, porque es el Estado el que vela por el bien común. En ese sentido, tenemos que reconocer que hay una oportunidad importante y justamente en este momento de no caer nada más en la inercia, sino garantizar que las ciudades puedan ofrecer para todas las personas beneficios como el desarrollo y el bienestar. Y ¿cómo lo podemos lograr? Hoy me gustaría mencionarles 3 cosas importantes. Lo primero es a través de políticas integrales y de programas también que vayan todos concatenados, fomentando la planeación urbana y como tercer punto, pues ya los casos específicos de lo que estamos haciendo desde la SEDATU. En la que sigue, muchas gracias, en el tema de las políticas integrales, me gustaría poner de ejemplo lo que hemos hecho en el caso mexicano, en esta administración con nuestro programa de mejoramiento urbano, que es un programa que va desde la persona y desde el bienestar individual hacia el barrio, la comunidad inmediata y entendiendo la ciudad. Desde un esquema y desde digamos, desde una visión también territorial de gran escala por donde se están focalizando el cúmulo de estas intervenciones. Entonces, ¿en qué consiste el programa de mejoramiento urbano? Bueno, es un programa que busca justamente en asentamientos donde hay mayores grados de marginación urbana, social y pobreza, intervenir, por un lado, la vivienda de las familias con acciones de ampliación, mejoramiento o sustitución de vivienda, yéndonos hacia el barrio, qué necesita el barrio en términos de equipamientos, por ejemplo, escuelas, espacios públicos, bibliotecas, parques, pasando también por un tema de brindar certeza patrimonial a las familias a través de la regularización y a partir de esto unir, digamos, la ciudad informal, por llamarle de alguna manera, con la ciudad formal, tejiendo estos puentes de comunicación. Y justamente con estas 3 vertientes, en el 2019 intervenimos en un total de 24 municipios, en la que sigue viene un mapa donde se explica de manera más clara que fueron 10 ciudades en la frontera norte y aquí es en donde viene esta idea territorial de gran escala y estas políticas transversales, en donde iba unado a una política de la Secretaría del Trabajo en donde se duplicó el salario mínimo en esta zona fronteriza, en donde además hubieron incentivos fiscales para que las empresas se pudieran desarrollar ahí con menor ISR e IVA y además con una política migratoria que buscaba
realmente disminuir las asimetrías entre las ciudades binacionales, por un lado el contexto americano con el contexto mexicano, yendo justamente a los territorios con mayores grados de inseguridad y precariedad. Ahorita ya estamos concluyendo todas estas obras, ya hay 300 que están listas para que justamente cuando se abran las puertas a la nueva normalidad y la gente pueda salir a disfrutar estos polideportivos, espacios públicos y demás, ya estén ahí. Además, se hicieron casi 18,000 acciones de vivienda a lo largo de todas estas ciudades y se hicieron 6,778 acciones de regularización que estuvieron a cargo del INSUS, que hoy nos acompaña el doctor Pepe Iracheta. Entonces, esto fue en el 2019 y también atendimos varias ciudades como Acapulco, por ejemplo, que hoy nos acompaña la presidenta municipal Adela, que me da mucho gusto que ella nos acompañe, porque justamente fuimos a esos asentamientos en donde además el grado de inseguridad era muy grande y el brindarle bienestar a las familias desde su vivienda es una de las cosas que, digamos, genera mayor bienestar desde lo personal, en el núcleo familiar, hacia la comunidad. En la que sigue viene ya un ejemplo. Se fueron varias. Perfecto. Y justamente en el 2020, a raíz de la contingencia sanitaria, hoy tenemos 2 procesos en marcha. Por un lado, el programa ordinario, y por el otro, justamente estamos ya en términos de planeación de poder alcanzar otras 50, digamos, intervenciones más que darían un total de 80 municipios, 80 ciudades en 15 estados de la República, en donde nuevamente hay esta conexión territorial con proyectos regionales de gran envergadura, como lo es el corredor interoceánico, el aeropuerto de Santa Lucía, y justamente lo que se busca es poder atender en estos asentamientos con mayores grados de precariedad. Pero esto solo es posible si se va desde una acción territorial muy específica en lo local, pasando por un marco de planeación. Y en la siguiente diapositiva me gustaría explicarles lo que estamos trabajando también en materia de planeación, porque los asentamientos irregulares tienen, digamos, muchos orígenes, pero uno de ellos con el que lo podemos combatir es con el acceso a suelo bien ubicado, bien localizado y con una buena planeación territorial. En ese sentido, en México, si bien hay muchos municipios que ya tienen una larga tradición, incluso a través de los institutos municipales de planeación, la realidad es que del papel a la acción, en la gestión ya urbana hay un salto cuántico y realmente esto no sucede, o simplemente en muchos programas municipales los asentamientos irregulares ni siquiera aparecen. Y lo importante aquí es poder entender, me parece que 2 cosas. Lo primero es el marco de planeación y el tiempo de planeación tiene que ser mucho más, digamos, sencillo y al mismo tiempo acotado, entendiendo que los alcaldes, alcaldesas tienen un periodo de gestión de 3 años y en 3 años tenemos que ágilmente poder diseñar instrumentos que se puedan aplicar de manera muy contundente, que sean fáciles con reglas muy sencillas como, por ejemplo, usos mixtos, densidad y justamente una densidad que promueva que las personas puedan tener cerca fuentes de empleo. Me encanta este concepto de la ciudad de los 15 minutos porque es una ciudad mucho más humana y mucho más cercana a la gestión, digamos, de la vida urbana y a la planeación de la vida urbana de las personas, poniendo otra vez al centro a las personas. Entonces, hay un gran déficit en México. 7 de cada 10 municipios que cuentan con más de 100,000 habitantes no tienen instrumentos o no tienen o no están actualizados, y nos dimos a la tarea en la Secretaría de poder generar estos lineamientos simplificados para que en 4 meses los municipios puedan contar con un programa municipal, pero no solo hicimos la metodología y les damos el acompañamiento técnico, sino que además hay recursos de por medio para que los municipios puedan aplicar y les podamos apoyar en actualizar sus programas de desarrollo urbano. Y pues esto nos ayuda en varios sentidos. Por un lado, creo que es un tema de justicia territorial. Si el Estado no planea el territorio, se planea por sí mismo de forma espontánea, atendiendo los intereses especialmente del capital privado, porque finalmente terminan siendo la iniciativa privada la que va generando estos nuevos desarrollos para quienes pueden, y quienes no pueden van siendo excluidos y marginados.
expulsados, como diría Saskia Sassen, de los beneficios que pueda generar el desarrollo urbano. Y justamente son quienes menos tienen, quienes más sufren, y que el costo, por ejemplo, de una falta de buen desarrollo y de una movilidad motorizada hace que las personas, además de que pierdan mucho tiempo en traslados, en diferentes modos de transporte público, tiene un costo 3 veces mayor para quienes menos tienen, y para la economía en su conjunto mexicana, una pérdida de 94,000 millones de pesos al año, según un estudio reciente de INCO y de Sintráfico. Entonces, si logramos una buena planeación, además los municipios tendrán mejores capacidades recaudatorias y al mismo tiempo tendrán herramientas para poder focalizar el gasto público, haciéndolo mucho más eficiente. Por último, me gustaría concluir que pues, esta crisis sanitaria ha mostrado la urgencia de poder resolver un reto que tenemos aún pendiente, ¿no? Nuestros asentamientos precarios. Y esto se puede hacer únicamente de la mano de la comunidad, entendiendo cuáles son sus necesidades. El crecimiento urbano no puede dejarse en manos de los desarrolladores, requiere de un Estado fuerte, requiere que el Estado retome su rectoría en todos sus órdenes de gobierno. Desde la Federación brindamos las herramientas tanto técnicas como económicas para poder apoyar a los municipios, que se tengan reglas claras para poder ordenar el territorio en busca de una equidad urbana que se exprese de manera espacial, porque justamente las ciudades tienen también esa vocación espacial. Y sabemos que el camino es largo por recorrer, que la política pública se tiene que atender de manera integral, desde acciones muy precisas como obras en el espacio público. Ahorita estamos viendo, por ejemplo, un parque que hicimos en un asentamiento en Solidaridad, que es mejor conocido como Playa del Carmen, en donde se terminó de hacer el parque y sin necesidad de hacer absolutamente nada, los vecinos, vecinas ya estaban ahí, los niños, niñas ocupándolo y usándolo. Y además entender que si los recursos públicos son escasos, hay que intervenir de manera integral, haciendo mucho más eficiente el gasto público, y desde la planeación, con el Programa también Nacional de Vivienda, apoyando a los programas municipales de desarrollo urbano y creando herramientas que permitan definir dónde sí y dónde no se pueden urbanizar. Con una correcta gestión del suelo, vamos a avanzar hacia una nueva etapa de la urbanización mundial que sea mucho más incluyente, en donde en crisis sanitarias no se exacerben las diferencias entre quienes menos tienen y los que tienen acceso a la ciudad normal. Muchísimas gracias, muchas gracias Marta, y estamos aquí pendientes y a la orden. Muchas gracias, subsecretaria. Lo que nos cuentas nos deja con toda la información necesaria para entender qué es lo que se está haciendo de manera nacional y estas políticas públicas y estrategias que nos están llevando pues a unos puertos distintos en donde seguramente podemos tener resultados distintos, y también se trata de eso. Muchas gracias. Ahora tenemos la participación de Mario Silva. Él es el director del INPLAN en Guadalajara y él nos presentará qué están haciendo a nivel local en Guadalajara para tener este análisis de los asentamientos irregulares, y nos compartirá ahora su experiencia. Adelante, Mario, por favor. Buenos días a todas, a todos. Gracias por la invitación. Nada más una aclaración, no somos INPLAN, somos IMEPLAN. Instituto Municipal. Una disculpa, Mario. Metropolitano, perdón. Bueno, no sé si me pueden ayudar por ahí, Marta, con la presentación. Gracias. La intención de nuestra participación en el conversatorio en esta ocasión es poder compartir cuál es la utilidad de poder tener una mayor comprensión de los instrumentos, a través de los instrumentos territoriales sobre los asentamientos precarios, y cómo la información es útil justamente en estos momentos o en estas situaciones donde pandemias, como está pasando con el caso de COVID, pues ponen de manifiesto que hay mayor vulnerabilidad y que efectivamente pues necesitamos hacer intervenciones que piensen, además de la parte del espacio público, en disminuir las condiciones de vulnerabilidad ante otro tipo de fenómenos, como es el caso de cambio climático. Hacia el final de la presentación platicaré cómo estamos ahora haciendo un cruce entre nuestro inventario de asentamientos irregulares para la metrópoli
y el primer resultado del Plan de Acción Climática Metropolitana, que ya tiene un análisis de los riesgos climáticos y que evidentemente algunos tipos de fenómenos como los hundimientos, las inundaciones o los aumentos de temperatura hacen sinergias negativas y afectan de manera más profunda justamente a las poblaciones que se encuentran en estos lugares. La siguiente. Bueno, muy rápidamente, creo que ya lo hemos tenido oportunidad de platicar en otros espacios y momentos. Una caracterización del área metropolitana de Guadalajara implica entender cuál es la dinámica que los municipios metropolitanos tenemos. Generalmente cuando escuchamos el concepto metropolitano lo asociamos a grados o a niveles de consolidación urbana y del territorio, y esto no siempre ocurre de la misma forma. De los 3.265 kilómetros cuadrados que nosotros tenemos, 724 tienen superficie urbanizada, y evidentemente los grados de urbanización que estos 724 kilómetros cuadrados tienen no son homogéneos ni tienen las mismas características. En el resto del territorio tenemos suelo que es agrícola, de conservación, con potencial de urbanización, y en todo el territorio tenemos más de 857 núcleos agrarios y rurales que se suman justamente a las zonas que están urbanizadas, y dentro de esta extensión de territorio, pues evidentemente se están dando estas dinámicas de asentamientos informales en donde en cada zona se vive de forma distinta. En muchos casos estos asentamientos lo que hemos encontrado es que están haciendo una sinergia con otras actividades, como es el caso de la producción de ladrillo o las famosas ladrilleras, en donde además de tratarse de una actividad pues, de muy bajos ingresos económicos, ponen a las poblaciones que se dedican a ella en una situación de riesgo a la salud por la inhalación de contaminantes atmosféricos al utilizar residuos y otros materiales flamables como fuente para la cocción del ladrillo. Se encuentran asentadas en zonas de mucha precariedad, y evidentemente pues esto afecta de diferentes formas una posible política de atención no solo al tema de dar empleo o buscar alternativas para las familias que están en la venta y la producción de los ladrillos, sino también si se quisiera pensar en un enfoque más amplio de vivienda digna. Siguiente. Entrando ya de lleno a nuestro estudio, durante el año 2018 estuvimos trabajando con Techo México, siguiente, en esta caracterización social y de entorno urbano de los asentamientos irregulares en el área metropolitana de Guadalajara, con la intención justamente de ampliar la comprensión, la información y los datos de cómo se está generando este fenómeno en los 9 municipios metropolitanos, y que esta información permitiera actualizar distintos instrumentos. Nosotros desde el año 2016 tenemos vigente el Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano, que es un instrumento de zonificación primaria que se basa en una idea de un modelo policéntrico de metrópoli con un enfoque de desarrollo orientado al transporte, pero que no puede dejar de lado o reconocer que hay dinámicas que necesitan ser correctamente identificadas y caracterizadas justamente para poder hacer un planteamiento de política de suelo, pero también de política territorial y de intervención en términos de hábitat y entorno urbano, que vaya también asociada a la provisión de servicios públicos. Platicaré también un poquito qué estamos haciendo en ese sentido a partir de la comprensión de este fenómeno. Prácticamente este proceso nos llevó la última parte del año 2018 y la mayor parte del año 2019. Nos encontramos ahora en un proceso de vaciado final de la información, justo para poder entregar el documento completo con los productos completos de información. Siguiente. Bueno, el objetivo que tuvo esta caracterización fue fundamentalmente poder hacer una identificación y un diagnóstico general de la población, el entorno y la condición jurídica de los asentamientos de origen irregular en el área metropolitana de Guadalajara, con la idea de que este producto sea un insumo, como lo mencioné, tanto para el plan de ordenamiento como para nuestro programa de desarrollo metropolitano, y también que sea un insumo de información
para las distintas mesas de coordinación que nosotros tenemos como parte de nuestro modelo de gobernanza. Tenemos tres mesas en particular que son usuarias de la información. Por un lado, la Mesa Metropolitana de Ordenamiento del Territorio, y tenemos la Mesa de Coordinación sobre Protección Civil y Bomberos, y la Mesa de Coordinación sobre Seguridad Estructural y Construcción, y recientemente también hemos creado otra mesa de vivienda, y la información que resulta justamente de estos diagnósticos, bueno, forma parte de la base para la planificación y toma de decisiones que se hace en estas mesas. Y bueno, por otro lado, poder identificar cuáles son las dinámicas de acceso al suelo y a la vivienda respecto del mercado informal, reconocer los procesos de construcción de comunidad y consolidación social de los asentamientos de origen irregular, porque si bien hay una carencia de infraestructura en términos de servicios públicos, hay la necesidad de reconocer en términos de las redes sociales y de apoyo, o sea, redes sociales, es decir, con gente real, no las aplicaciones de teléfonos móviles, que son las que han permitido que en muchos casos estos asentamientos puedan tener acceso a otro tipo de bienes y servicios a través de esa gestión comunitaria. Y por último, identificar el tipo de intervenciones institucionales y comunitarias para la consolidación urbana de estos asentamientos que se identifican. Siguiente. Bueno, ¿qué analizamos a partir de esta caracterización? Por un lado, bueno, es un trabajo que se hizo en los 9 municipios. Se identificaron agrupamientos de más de 10 viviendas. Podemos ver aquí, por ejemplo, pues una imagen de fotografía del trabajo que estuvimos haciendo en campo. Viviendas ubicadas en terrenos públicos o privados, construidos sin autorización del propietario en condiciones formalmente, digamos, de informalidad. La falta de acceso regular a por lo menos un servicio básico fue uno de los criterios que utilizamos: agua potable, saneamiento, energía, la falta de vivienda digna y la falta de acceso generalizado a servicios sociales que la ciudad provee, como el transporte, acceso a educación o trabajo formal. Siguiente. Bueno, algunos de los resultados que tenemos de este inventario o productos que podemos consultar, los datos en crudo del levantamiento masivo de información que se hizo a través de encuestas. Se hizo pues, un trabajo muy detallado de identificación de líderes y lideresas comunitarios que pudieran ayudarnos a facilitar información. También se hizo un trabajo de entrevistas directo con las personas que viven en estos asentamientos. Tenemos una serie de bases de datos que pues se pudieron construir a partir de la información que levantamos. Tenemos algunos indicadores territoriales, cartografías y bueno, un informe final que ya es en sí misma la caracterización, que pues incluye el número y la caracterización misma de estos asentamientos, que pues está a disposición en el caso de nosotros y del modelo de gobernanza metropolitana, de los alcaldes y alcaldesas, justo para poder utilizarlo a través de otros instrumentos que están desarrollados como política de regularización de suelo, ¿no? Las comisiones municipales de regulación, las famosas comures, ¿no? Siguiente. Bueno, aquí hay algunos datos preliminares. Podemos ver, este es el mapa de toda el área metropolitana de Guadalajara. Lo que tenemos en el color azul son los asentamientos irregulares identificados. Lo que tenemos con puntos de color café son los que fueron encuestados, y los que tenemos como círculos son los asentamientos que hemos validado a través del programa Ruta 2042, que es otro mecanismo con el que nosotros estamos llegando a estos asentamientos a poder hacer procesos de planeación participativa, considerando que en muchos casos las personas que viven en los asentamientos irregulares evidentemente no tienen la posibilidad de poder participar en procesos formales de planeación o que se les consulte sobre instrumentos de uso de suelo. Entonces, lo que nosotros hacemos con este programa es ir directamente a las comunidades, estar entre 1 y 2 días de trabajo con otro tipo de actividades que no son propiamente la difusión de los instrumentos técnicos, sino procesos de planeación participativa que pueden incluir niños, niñas, personas mayores, justamente para poder plasmar en estos instrumentos también pues las necesidades que manifiestan o identifican. Entonces, bueno, el mapa que ven aquí nos ilustra este fenómeno de la irregularidad sobre los asentamientos
humanos en el territorio, y hay una superficie aproximada o calculada de 19.343 hectáreas de asentamientos irregulares, que representan el 26% del área urbanizada, que es lo que tenemos en color gris, dentro del área metropolitana, con una población cercana a 1.186.000 habitantes, según los datos del INEGI del 2010, que bueno, los actualizaremos ahora que se haga el corte del 2020. Siguiente. Bueno, ya para finalizar la última parte, algunos de los resultados sobresalientes es que sobre la población, tanto que llega como la que se va, lo que encontramos según las encuestas es que son grupos de familias completas las que están llegando o partiendo de estos asentamientos irregulares. Esto es un dato que nos parece muy relevante porque justo pues, nos habla de que la principal motivación de estos desplazamientos es de origen económico y que en muchos casos pues incluso la promesa de tener una vivienda formal no es suficiente para poder anclar al territorio a las familias que están buscando pues mejores condiciones de vida. El 55% de las personas encuestadas respondió que la razón principal para mudarse a esa colonia o a ese asentamiento fue por oportunidades para tener acceso a un lote propio. El 12% refirió que ese lote se encuentra en fuentes de trabajo o hay fuentes de trabajo cercanas al mismo. Ya hablaba yo del caso de la producción de ladrillo de manera informal también, que se vuelve una de las principales salidas. Y bueno, la necesidad de fuentes de trabajo cercanas es parte de los motivos para llegar, pero también es la principal razón para mudarse a otro lugar. Y esto creo que nos abre también un debate sobre la protección de los servicios públicos. No basta con pensar en dar acceso a la vivienda digna, sino que estos asentamientos también se encuentran conectados a redes de infraestructura que pueden ser de agua potable o del sistema de transporte público. Por esa razón nosotros el año pasado presentamos un mapa de incremento de coberturas del transporte público que nos permitió pues aumentar un 27% la cobertura que actualmente opera en la ciudad y que ahora en agosto de 2020 tendrá que concluir el proceso técnico de validación para esto y que tengamos justamente forma de conectar estos asentamientos con la oferta de transporte público. Siguiente. Creo que esa ya es la última y solamente hacer un último comentario que, bueno, el trabajo, como lo decía al inicio, nos ha servido para poder, junto con los instrumentos de la planificación climática, ahora cruzar información sobre los riesgos y las amenazas que enfrenta pues, 1.100.000 personas que conviven en situaciones de irregularidad o de informalidad, más bien, creo que es el concepto correcto, a otras amenazas como cambio climático. El asunto que estamos viviendo con COVID nos demuestra que es poco posible que la gente se quede en sus casas o se mantengan las mismas. Karina nos comentaba los datos y las cifras sobre acceso al Internet. Pues cuando cruzamos estas variables con la información de los efectos de cambio climático, tenemos ya la información al 2030 y al 2050, pues evidentemente que las situaciones negativas se incrementan. Creo que esa sería una variable que nos merece mucho la pena discutir entre los colegas que estamos el día de hoy en futuros webinars, pero creo que necesitamos también incluir la variable de vulnerabilidad climática como parte del análisis. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario, por compartirnos este análisis y esta experiencia que han tenido desde el Instituto Metropolitano de Planeación del Área Metropolitana de Guadalajara, ahora creo que sí lo dije muy bien, y esperemos que puedas quedarte en esta plática. Justo hicimos una variación en esta sesión, vamos a tener un segundo momento a partir de ahora en donde buscamos tener un diálogo mucho más abierto, teniendo estos tres contextos, el internacional, el nacional y el local, teniendo estas experiencias sobre la mesa, ver cómo podemos responder a la gran pregunta que nos tiene hoy aquí, que es cuáles serían esas respuestas inmediatas para abordar la crisis en diferentes niveles de gobierno, para así articular y expandir para impulsar las transformaciones profundas a largo plazo en los asentamientos precarios en México. Para este diálogo nos ayudará Ana Claudia a moderar a nuestros invitados especiales y esperamos podamos tener las mejores opiniones de ustedes. Muchas gracias. Adelante, Ana Claudia. Gracias, Marta. Sí, como ya comentaste, quién son los invitados y la pregunta clave, creo que vamos a empezar el conversatorio escuchando un poco la perspectiva de la sociedad civil, ¿no? Llamando la atención que para el hecho de que cuando hablamos de respuestas
inmediatas para abordar la crisis en diferentes niveles de gobierno, estamos hablando también de las alianzas intersectoriales, ¿no? Del rol de corresponsabilidad de los sectores sociales y académico y privado, ¿no? LACMI, desde Habitat para la Humanidad México, te invito para compartir la perspectiva desde la sociedad civil. Cambio. Claro, muchas gracias, Ana Claudia. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Gracias por el espacio. Yo creo que en este momento más que nunca se requiere justo de espacios de reflexión y de construcción colectiva. Por eso me parece tan relevante este espacio. Yo quisiera iniciar con un señalamiento que hizo la Organización Mundial de la Salud, en la que expresó que la habitabilidad de las viviendas condiciona la inequidad sanitaria. Y sin duda creemos que la carencia en las condiciones de habitabilidad básica conllevan a la aparición y al agravamiento de problemas de salud. En análisis preliminares de datos en México se ha identificado una alta correlación entre lo que es el hacinamiento y las muertes por COVID. Y dicho análisis de datos llega a concluir que compartir un dormitorio con 3 o más personas se relaciona con un incremento de más de 3 puntos porcentuales la probabilidad de morir por COVID. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que una persona que vive en condiciones de alto hacinamiento es más peligroso, al parecer, que tener edad avanzada en cuanto a lo que tiene que ver con mortalidad por temas de COVID. Si bien estos datos aún son estudio de datos y análisis de datos muy preliminares y no están estableciendo una relación causal, causa-efecto, lo que es el tema del hacinamiento con el tema de la mortalidad por tema de COVID, creo que la oportunidad es que están poniendo en la mesa esta relación vivienda-salud, que es una relación que en los que trabajamos en temas de vivienda desde hace muchos años, nos es obvia, pero a veces no parece tan obvia para los demás. Creo que esta crisis de salud ha permitido regresar la mirada a ver cómo la vivienda está vinculada con otros temas como son la salud o el ejercicio de otros derechos básicos. La verdad es que he participado en varios conversatorios con otras organizaciones de la sociedad civil que están trabajando en temas muy diferentes a los nuestros, y sale este tema de la vivienda como un tema transversal para mitigar los efectos de la crisis. No solo de las dimensiones económicas, que a veces como que es más fácil esa vinculación entre lo que es la vivienda y el patrimonio, o la vivienda y el dinamismo económico. Esa vinculación a veces es más fácil para los que no están metidos en vivienda, sino que ha puesto en la mesa, en los conversatorios, otras dimensiones de la relación de la vivienda con la salud y de la vivienda con temas sociales, como a través de soluciones de vivienda adecuada podemos ayudar también a mitigar la violencia contra las mujeres. Ha sido una plática que ha salido mucho con organizaciones que trabajan en violencia para mujeres. Entonces, el gran reto desde Habitat que estamos viendo, pues va en 2 caminos. Uno es pues tratar de diseñar soluciones, yo digo que peguen como carambola de 3 bandas, ¿no? Que peguen en la parte económica, pero también en la parte de salud, pero también en la parte de la dimensión social, porque finalmente tenemos recursos escasos, la problemática es muy grande y necesitamos generar mayores impactos. Entonces tenemos que ser muy creativos en las soluciones que estamos dando, y no solo frente al COVID, sino que el COVID nos está poniendo en una posición de entender lo que está pasando y de poder enfocar mucho mejor nuestros recursos y nuestras soluciones, dada la crisis que se nos ha puesto hoy de manera más inminente. También vemos una gran oportunidad porque sentimos un terreno muy fértil entre los involucrados, que son tanto entes públicos como privados, como familia, como la academia, que también está estudiando estos temas, los mismos líderes comunitarios. En el trabajo de Habitat, una de las partes a veces más difíciles es concientizar a las familias sobre la importancia de la vivienda saludable y habitable. Llegar y decirle a una familia la importancia de la ventilación o de la iluminación en su vivienda, a veces no es tan sencillo.
y hoy hay un terreno muy fértil para que todo el mundo entienda esta relación. Entonces creemos que es una gran oportunidad. Y un último tema que me gustaría muy rápido poner en la mesa es que si bien hoy el tema de la pandemia está pegando, sobre todo en las grandes ciudades, no podemos perder de vista las relaciones que existen entre el campo y la ciudad, porque hoy en territorio estamos viendo nuevas movilidades sociales, la gente de las ciudades que está perdiendo su trabajo está regresando al campo, y hay otras circunstancias que nos hacen ver que no podemos perder de vista también este tema, y que ojalá tengamos algún otro espacio también para platicar de ello. Sería mi aportación, y muchas gracias por el espacio. Muchas gracias, Lakshmi. Yo veo la manita de Pepe Iracheta de INSUS y quería recordar a todos los participantes del debate ahora que limiten sus intervenciones, por favor, en 3 minutos máximo para podermos tener espacio para todos. Pepe, Lakshmi nos llama la atención para el tema hacinamiento y hay una correlación directa con el tema del suelo, ¿no? El COVID también tras el tema de la densificación, todos esos temas están así como en el topo de la agenda. Cambio a ti, Pepe. Gracias, Claudia. Buenos días a todos. Gracias por la invitación. Y en efecto, la base del desarrollo urbano, del ordenamiento territorial, está en el suelo y está en la gestión del suelo. Y a lo largo de todos estos conversatorios, pero es un debate que lleva décadas en la academia y en la sociedad civil, que se ha identificado realmente el suelo es el que tiene la posibilidad, o la gestión del suelo, mejor dicho, es en donde se genera la posibilidad de ordenar nuestras ciudades o de mantener este patrón completamente desordenado, insustentable que hemos tenido hasta ahora en el crecimiento de prácticamente todas las ciudades del país y en un fenómeno que se repite igualmente en prácticamente todas las ciudades de América Latina. Y ahorita cuando vinculamos la precariedad de la vivienda con la política de suelo y de desarrollo urbano, bueno, sabemos que en estos asentamientos irregulares, informales, es donde tenemos el mayor déficit de vivienda y donde tenemos el mayor número de viviendas precarias. Pero nos tenemos que preguntar por qué ocurre así. Y no es un fenómeno que ocurra naturalmente. En realidad es un fenómeno que responde a otros procesos socioeconómicos, sobre todo que tienen que ver con el valor del suelo y la vivienda en las zonas adecuadas. Entonces, más que un problema de planeación urbana, yo lo entiendo como un problema de falta de alternativas para un segmento importante de la población. Por eso la relevancia de la gestión del suelo y de la implementación de instrumentos adecuados de gestión del suelo que permitan revertir esta dinámica que a la fecha ha sido muy perversa en nuestras ciudades. Y hablando en específico del caso de México, ahorita estaba muy interesado escuchando la presentación de Mario, porque me doy cuenta que hay un avance muy importante en la zona metropolitana de Guadalajara para la identificación de los asentamientos irregulares. A nivel nacional no existe una identificación precisa. Lo más cercano que tenemos es lo que genera el INEGI en el censo y en las encuestas de ingreso-gasto, que identifica más o menos 6.3 millones de lotes informales. Sin embargo, hay que decir que muchas de las AGEBs, o mejor dicho, muchos de los asentamientos irregulares no se encuentran en AGEBs bien identificadas por el INEGI, por lo tanto quedan fuera. Por eso hay otros estudios alternativos, sobre todo del Colmex, que hablan de que la irregularidad en realidad toca por ahí de 7.5 millones de lotes irregulares. En ese sentido, creo que un punto base por el que tenemos que empezar es la identificación y desarrollar una metodología adecuada para saber de qué tamaño realmente es la problemática a nivel nacional. En alguna plática con el Instituto de Vivienda del Estado de México, empezamos a desarrollar una metodología diferente, es más bien cartográfica, pero que tiene muchos ingredientes que permitirían una identificación bastante precisa que se pueda aplicar a nivel nacional. Al final, creo que esto se trata de sumar esfuerzos y en donde haya posibilidad de aplicar encuestas, como lo que se ha hecho en Guadalajara, o en donde sea necesario más bien una teledetección, pues así se hará.
Pero más allá de eso, creo que tenemos que partir de la idea de identificar de qué tamaño es el problema, identificar cómo está creciendo la informalidad. Por ejemplo, del propio Colmex nos dicen que se suman cerca de 90,000 familias a la informalidad. Y con esto termino. Cerca de 90,000 familias a la irregularidad cada año. Eso quiere decir que la presión que tienen nuestras ciudades es de 90,000 familias al año, por lo que tenemos que generar una oferta de suelo adecuada para 90,000 cada año solamente para mantenernos sin que crezca esta problemática. Bueno, gracias Claudia y no quito más tiempo. Gracias, Pepe. Yo voy a buscar a Ruth Jurberg, que trabaja en el gobierno del Estado de Río de Janeiro, para compartir un poco su experiencia histórica con el tema de identificar los asentamientos y cómo esto está siendo aprovechado ahora en la respuesta del COVID, ya conectando con tus aportes, Pepe. Ruth, cambio. Olá, buenos días, Ana Cláudia. Muchas gracias por la invitación y buenos días a todos. Bueno, yo traigo un poco de la experiencia del gobierno del estado de Río de Janeiro, donde yo trabajo hace 37 años como urbanista. Y en este caso de las viviendas precarias y de los asentamientos precarios, yo estaba oyendo los parlantes antes de mí y parece que estamos hablando todos, solamente se cambia el hogar. Estamos hablando todos de una misma situación que en América Latina la mayoría de la población, casi un cuarto en Brasil, en Río de Janeiro, vive en favelas, vive en estos asentamientos. Entonces, ¿cómo hablar de una comunidad como Rocinha, que ahora es mi trabajo principal, que es una comunidad ubicada en la zona sur de la ciudad, que tiene como 120,000 habitantes, residentes, que tiene un tamaño mayor que 65% de todas las municipalidades del país. Y en esta comunidad el gobierno trabaja con inversiones desde el año 2007. Hicimos muchas inversiones en la parte de infraestructura, un poco en la vivienda adecuada, en las calles, apertura de calles, pero hay una pregunta: ¿cómo hacer, cómo quedarse en la casa? Oí antes y estaba pensando, ¿cómo quedarse en una casa que tiene como 20 metros cuadrados para 10 personas, con 2 cómodos? ¿Y cómo garantizar que no va a tener el COVID? En Rocinha hoy tenemos como 200 personas contaminadas por el COVID y 51 ya murieron, lamentablemente. Entonces, este derecho a la vivienda adecuada no está garantizado. Desde el año pasado estamos empezando un otro proyecto, un gran proyecto urbano que se llama Comunidad Ciudad, que pretende unir la comunidad que está ubicada entre los 2 barrios más de renta más alta de Río de Janeiro con Rocinha. Y hablamos de trabajar en 5 ejes: el eje del saneamiento, de la infraestructura, el eje de la vivienda adecuada, el eje de los equipos nuevos públicos, el eje de la basura y el eje también de la accesibilidad. Esto sí es una ciudad adecuada. ¿Y cómo estábamos haciendo esto? A partir de un diagnóstico que hicimos el año pasado. En esa perspectiva del gobierno del Estado, el grupo multidisciplinario de técnicos trabajó por un año en esta actualización de los datos para llegar a un proyecto, un plan maestro y un proyecto para implementación este año. Entonces, en febrero, las obras se empezaron y las obras se pararon como 20 días, un mes después, por la cuestión de la COVID. Entonces, yo, no como arquitecta del gobierno, mas como persona, me quedé muy preocupada con la situación de las personas que ahí viven. Entonces, hay 2 respuestas. Una del gobierno, que los gobiernos están haciendo por la población, por las favelas, cómo están tratando
de este tema. Entonces, tenemos recursos garantizados para empezar otra vez, pero hay una perspectiva de la sociedad, de los residentes y de las ONGs. Y yo, en este sentido, pienso en la sociedad y tengo una experiencia personal que la sociedad, junto con los vecinos de los barrios más que tienen renta mejor y con las ONGs locales y con la población, podemos transformar la situación del momento, transformar con la cuestión de los principales impactos, que son impactos en desempleo, impactos en enfermedad, impactos en aumento de la violencia en las casas y impactos en la hambre. Entonces, en ese sentido, como sociedad civil, yo estoy trabajando en estos 2 meses y medio para tentar minimizar, disminuir la situación de estos impactos inmediatos en términos de la COVID. Muchas gracias. Gracias, Ruth. Muchas gracias por compartir tus informaciones y la importancia de tener una estrategia en andamiento, informaciones disponibles para maximizar los efectos de la respuesta. Tú hablaste de la dificultad que tienen las personas de quedarse en casa, ¿no? Y en el caso de México, así como en Río, en el Brasil, mucho se ha producido por autoproducción, ¿no? Y el Infonavit ahora tiene un programa específico, ¿no? Entonces, yo quería invitar a Samuel para que comparta un poco de la estrategia desde el Infonavit para tratar del tema de la mejoría de las condiciones de la vivienda. Samuel, cambio. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias, Marta, y buenos días a todos. Sí, yo quiero referirme sobre todo a la respuesta que estamos teniendo en el Infonavit ante esta crisis. Esta crisis plantea retos nuevos, o sea, le plantea un nuevo rol a la vivienda. O sea, la vivienda ahora, si ya de por sí teníamos un rezago importante y el énfasis puesto en el mejoramiento de la vivienda, ahora con el COVID estamos viendo que es mucho más necesario reforzar esos mecanismos. Y yo quiero referirme a los instrumentos que estamos usando en el instituto para hacerlo. Y referirme también que también el financiamiento de la vivienda puede contribuir a la reactivación económica, que es el otro reto inmediato que tenemos para atacar en estos momentos a toda la población. En esta estrategia tenemos dos partes, una de corto plazo. A corto plazo lo que estamos haciendo es impulsar un programa que ya existe en el instituto que se llama Mejoravit. Este es un programa de corto plazo que da créditos a una entidad financiera hasta 30 meses para pagarlo. Se da 80% en una tarjeta de crédito para usarse en comercios autorizados y 20% se deposita directamente a la cuenta de los trabajadores. Y estamos flexibilizando mucho el acceso a este tipo de créditos para que pueda llegar a todas las familias que efectivamente tienen necesidad de mejorar su vivienda y pueden reactivar la economía de su entorno, que puedan contratar a los albañiles de la colonia, que puedan comprar los materiales cerca de su casa para también participar en esta reactivación. Y en ese sentido, hemos aumentado los montos de créditos de 60 a 125 mil pesos y reducido los requisitos para hacerlo. Antes requeríamos 8 meses trabajando en la misma empresa del trabajador y ahora vamos a requerir solamente 4 meses. Esto tiene que ser una respuesta masiva a nivel nacional. Este año estamos pensando colocar, como meta tenemos, colocar al menos 200,000 créditos de este tipo. O sea, son créditos pequeños para mejora que pueden usar sucesivamente los trabajadores. Pero tenemos otra estrategia de más largo plazo que es a la que me gustaría hacer un poco mayor énfasis, que es la estrategia de autoproducción. O sea, ahora va a cobrar, en mi perspectiva, mucha mayor relevancia en los trabajadores, en las familias, quedarse a vivir en el lugar donde están ahora, por sus relaciones sociales, por sus condiciones familiares, porque ya tienen una vivienda, por muchas cosas y porque además hay muchas personas, muchos
los trabajadores que no quieren o no pueden comprar una vivienda nueva. Entonces tenemos que tener respuestas inmediatas para ampliación de vivienda que disminuya el hacinamiento, para mejoramiento de vivienda que les dé acceso a los servicios de agua, al menos para poder seguir las reglas de sanidad para hacerlo. Este programa es un programa muy especial y va mucho en la línea que nos ha marcado la SEDATU, el director del instituto, de romper paradigmas. O sea, y en este sentido de romper paradigmas, este nuevo paradigma que para mí es la autoproducción de vivienda, complementa algo que ya hace muy bien el instituto, que es financiar adquisición de vivienda con créditos hipotecarios. Ahora, ¿cómo le hacemos para generar opciones inmediatas de vivienda para la gente que no quiere comprar o no puede comprar esa vivienda? Entonces, en el segundo semestre de este año, vamos a empezar este programa de autoproducción que se llama Construyo Infonavit. La premisa fundamental de este programa es algo que creo que compartimos muchas personas, es dejar el control del proceso en manos de los trabajadores, que ellos mismos decidan. ¿Que decidan qué? Que decidan si quieren construir una vivienda o mejorar la que tienen. Que decidan cómo quieren hacerlo, si quieren hacerlo poco a poco en su vivienda con créditos pequeños o si quieren hacer intervenciones mayores con créditos más grandes de más largo plazo. O sea, lo que estamos pensando es que vamos a tener plazos de 2 hasta 10 años y el monto depende obviamente de su capacidad de pago y de lo que tengan en el saldo de su subcuenta. También van a decidir si quieren construirla por su cuenta, como lo han hecho siempre, como lo ha hecho el 70% de la población, contratando sus propios albañiles y comprando los materiales donde mejor les convenga, pero contando con asistencia técnica, o contratar alguna pequeña o gran constructora que le interese hacer. Y otras de las, creo que novedades que van a provocar que sea muy útil para mejorar las condiciones de los trabajadores son las siguientes. Se puede hacer en cualquier tipo de propiedad. O sea, y este es un tema obviamente de discusión. O sea, puede ser propiedad privada, puede ser propiedad digital o puede ser propiedad comunal o incluso derivada de un programa de vivienda. No son créditos hipotecarios. O sea, son créditos que lo que buscan es mejorar las condiciones de la vivienda. Y la posesión segura de la vivienda es lo que vamos a requerir. O sea, que esté documentada la posesión. ¿Qué quiere decir documentada la posesión? Pues que si es un contrato privado, que si es una propiedad privada, no necesariamente tiene la escritura completa. A veces tiene un contrato de compraventa o a veces ese es el hijo que vive en la casa del papá o la parte de los ejidos, pues también son propiedades plenas con características especiales, pero que si no se requiere la hipoteca, pues puede funcionar de forma diferente. No es necesario en este caso que la propiedad esté a nombre del trabajador. Basta con que acredite la posesión segura, insisto. Puede ser de un familiar, hasta de tercer grado, abuelos, padres, hijos, hermanos, cuñados, etc. Algo importante para nosotros en el instituto es que el instituto da otro tipo de créditos de más largo plazo, hasta 30 años, con mayores montos, pero con estos créditos de autoproducción no se pierde el derecho al crédito Infonavit con ese recurso. Y puede pedir en el programa de autoproducción varios créditos siempre y cuando los pague a tiempo y aplique los recursos a su vivienda. Estas son las características principales que yo dejaría en la mesa para hacerlo, pero de lo que se trata es de tener una respuesta inmediata para las familias que viven, no solo en las zonas precarias, también en las colonias populares, donde por cierto también viven muchos de los trabajadores, o sea, porque erróneamente se cree que en las colonias populares o en los asentamientos precarios solo vive el sector informal y no es así. O sea, más o menos para darles un número, 11 millones de nuestros trabajadores que no han recibido un crédito viven en ese tipo de colonias y también tenemos que atenderlos. Entonces, eso es lo que va a promover el instituto próximamente. Gracias, Samuel. Yo creo que esto es una respuesta muy interesante a la pregunta clave del debate, ¿no? Porque estamos preguntando qué respuestas para abordar la crisis pueden impulsar
pueden ser expandidas para impulsar las transformaciones profundas. Y lo que tú estás comentando es una flexibilización muy grande y una readaptación de los productos de crédito y del gran mecanismo de financiamiento a mejora y construcción de vivienda en México, ¿no? Entonces, la flexibilización sobre la tenencia del suelo me parece muy, muy estratégica como una medida de respuesta y que pueda tornarse permanente, porque así están caracterizados los asentamientos informales, ¿no? Todos sin excepción por situación de irregularidades en el suelo. Silvia, desde RIC ha impulsionado hace muchos años el tema de la autoproducción, ¿no? Y las flexibilizaciones comentadas por Samuel creo que van a ser muy importantes, pero hay necesidad de tener algunos lineamientos locales, no estamos hablando de un programa nacional, ¿no? Entonces, ¿podrías compartir un poco desde tus reflexiones a partir del local? Sí, digamos que sí, me voy a permitir, Ana Claudia, muchas gracias por la invitación de hacer alguna referencia a lo que ya se ha dicho para dialogar con las presentaciones previas. En efecto, la invitación ha sido la de presentar un poco un esfuerzo hecho por nuestros miembros a nivel regional para intentar construir unos lineamientos dirigidos principalmente a autoridades locales, pero no únicamente, para poder enfrentar la crisis, pero también ver más allá, un poco de la misma forma en la cual se plantea en la pregunta de este conversatorio. Yo diría como primera cosa quizás que lo que se ensaya hoy deberíamos ver la posibilidad de hacerlo funcionar y perpetuar más allá de la emergencia. En este sentido, me parece muy interesante también lo que acaba de plantearse, como tú también lo subrayaste. La flexibilización es muy necesaria y muy bienvenida en los programas que se acaban de presentar, decíamos, y sí, hay que atrevernos. Creo que hoy estamos dando debates que eran impensables hace solo algunas semanas, y por lo tanto hay que aprovechar, digamos, esta situación. Por ejemplo, uno de los temas que se ha vuelto a poner sobre la mesa por parte de CEPAL es el de ofrecer una renta básica a todo mundo, ¿no? En este contexto, y este tipo de cuestiones también se encuentran en el documento que nosotros elaboramos. Entonces, atreverse y mantener, digamos, el atrevimiento. Yo diría también que un tema que se ha resaltado mucho también en nuestro texto, que no tiene que ver solo con autoridades locales, es el que se mencionaba por parte del IMEPLAN. Me parece muy necesario construir los datos necesarios para hacer frente en general a las necesidades de los asentamientos precarios, y hoy, al haber contado con estos datos, hubiéramos podido muy probablemente prever medidas más adecuadas a las diferentes realidades sociales de los países. Parece un poco que en efecto las medidas generales de prevención han sido pensadas más para una clase media, digamos, que como ya se dijo mucho puede quedarse en casa, otras clases sociales, otros grupos sociales pueden tener esta dificultad y sería bueno efectivamente pensar desde esta perspectiva. Entonces, la identificación de los asentamientos y sus necesidades es fundamental. Sabemos que hay muchos retos, pero el día de mañana la Suprema Corte de Justicia de la Nación decide aquí en México, en efecto, si el INEGI tendrá o no que incluir los asentamientos precarios en su censo. Entonces, parece que podría haber un avance que también, ¿no?, el INSUS subrayaba que sería positivo, y ya el IMEPLAN nos hablaba de lo que ellos han hecho. Bueno, en nuestro documento se habla también de la necesidad de ofrecer soluciones habitacionales alternativas a la población que está en una situación de hacinamiento muy importante o que necesita poder estar en cuarentena. Se hace referencia al concepto de la función social de la propiedad que se encuentra, por ejemplo, en la Constitución de la Ciudad de México. Creemos que más allá, otra vez de la emergencia, deberíamos también atrevernos a seguir utilizando este principio fundamental de la propiedad.
Nuestro documento habla de muchas otras cosas que tienen que ver con lo que ya también ha compartido Ana Claudia, pero sí al inicio de su presentación, pero creemos que un tema que se ha mencionado aquí por parte del INSUS y nos gustaría mucho volver a insistir sobre ello, es que necesitamos en México y en otros países una política de suelo integral que vaya mucho más allá de la regularización pura y dura, digamos, que esté basada en instrumentos que realmente garanticen el acceso al suelo bien ubicado para la población empobrecida, sacando a este suelo de la especulación y permitiendo a esta población no seguir viviendo en los peores lugares. Como ya se ha dicho y lo decía Ana Claudia al inicio, hemos tenido muchos años ya de mejoramiento barrial, pero algo sigue diciéndonos la realidad que no ha funcionado de forma adecuada en estas políticas y en muchas otras que hemos tenido. Hoy no deberíamos tener el número de personas viviendo en los asentamientos que seguimos teniendo y creemos que para que se dé un cambio real en este sentido, la política de suelo es fundamental. Obvio, no es una política que se vaya a implementar mañana en la emergencia, pero que sí, otra vez la crisis probablemente nos dé la oportunidad y nos muestre una vez más la necesidad de reflexionar sobre ellas. Y finalmente, nuestro documento regional dirigido a las autoridades, que estará listo el día de mañana, muy probablemente para difusión, tiene toda una parte de medidas económicas. En efecto, me refería a la renta básica inicialmente, se posiciona también esta necesidad de la universalización de las condiciones de bienestar. Hoy estamos muchos municipios, muchas alcaldías respondiendo a la emergencia, acercando los servicios básicos a las personas que no lo tienen, pero hoy necesitamos de aquí en adelante una nueva reflexión sobre el acceso a los derechos sociales, porque no solo se ligan su acceso a la dignidad, sino a la salud de las personas, y hoy es muy obvio. En esas medidas económicas, y aquí termino, también se habla, obviamente, como ya se dijo, de la necesidad de reactivar la economía a partir de programas de mejoramiento barrial que estén centrados en las personas y en la posibilidad de participar, obviamente, de las personas. El de México me parece que tiene una vertiente importante en este sentido, con el residente, una figura que quizás nos puedan explicar más adelante, que está pensada justamente para dialogar con la población que va a ser beneficiada por el mejoramiento barrial. Y también en las medidas económicas de reactivación se piensa en todo eso de la autoconstrucción, pero nos parece fundamental que esta autoconstrucción sea siempre asistida y que el Estado pueda pagar esta asistencia técnica que permita de aquí en adelante contar con barrios mucho más adecuados, sin hacinamientos para la mayoría de la población. Muchas gracias. Gracias. Y mantenemos la energía para la transformación. Yo aprovecho para invitar a una invitada de honor que tenemos hoy, la senadora Patricia Mercato, para compartir un poco la perspectiva desde el legislativo. Senadora, cambio. No escuchamos. Un momento. Ahora sí, ahora sí. ¿Ya? Sí. Bueno, muchísimas gracias. Yo no me he perdido, he tratado de no perderme ninguno de estos foros. Me parece muy importante esto que ha hecho SEDATU de convocar organizaciones de la sociedad civil, poner en estas reuniones experiencias de otros países. Me parece que efectivamente tenemos, yo he tomado la idea de la directora de CEPAL, Alicia Bárcena, sobre tenemos que pensar fuera de la caja. O sea, quizás lo que habíamos pensado hasta ahora, pues no nos va a servir, ¿no? No nos va a servir para lo que viene, o incluso no nos va a servir para las oportunidades que tenemos para, en este caso de lo que estamos hablando, pues ya parar ese crecimiento de asentamientos irregulares o regulares con ese nivel de precariedad, que yo creo que también ha sido producto de una mala política, ¿no? Una política clientelar que ha usado la necesidad, ha abusado de la necesidad de la gente para tener esta vivienda, de
esta migración del campo a la ciudad que nos hizo estas zonas metropolitanas tan grandes y donde la mayoría de la población pues vive en estas zonas, en estos asentamientos precarios. Y me parece que, bueno, llegamos a este momento donde tenemos que detener ese tipo de quehacer político para ofrecerle a las personas y a las familias asentamientos que son incluso a veces imposibles de regularizar, porque finalmente pues invaden, por ejemplo, suelos de conservación, donde con todo el dolor, ¿verdad?, los gobiernos pues tienen que llegar y tienen que tirar esas viviendas, dejar en la indefensión a esas familias que han sido engañadas. En fin, me parece que aquí hemos llegado, digamos, a un punto donde queremos detener eso, y hay una ciudadanía como muy dispuesta a no seguir permitiendo ese tipo de mala política. Y entonces yo creo que, digamos, todo este equipo de SEDATU más todas las organizaciones que están en interlocución permanente, y simplemente pues plantearles a todos y a todas que estamos aquí en estas comisiones de desarrollo urbano, de vivienda, de zonas metropolitanas, de movilidad. Estamos dialogando estas comisiones. No hay en realidad muchos legisladores, legisladoras que vengan de esta agenda, que representen este conocimiento. No hay mucha producción de iniciativas legislativas sobre el tema, si es que pues por eso estamos trabajando tan de cerca, y me siento pues muy honrada de que hayan aceptado, que SEDATU haya aceptado este diálogo permanente y cotidiano con la comisión, con estas comisiones en el Senado y en la Cámara de Diputados para pensar qué nuevos arreglos legislativos necesitamos hacer para que esta precariedad en la vivienda que nos lanza en las zonas metropolitanas a que la mayoría de la población en estas condiciones esté además en los márgenes donde nadie se hace cargo, precisamente por la falta de visión metropolitana en estas fronteras, y volver a pensar las soluciones, pues por supuesto, desde lo local. Entonces, pues, y efectivamente, pensar fuera de la caja, pues tiene que ver, por ejemplo, con estas, o sea, que CEPAL nos hable de la renta básica pero aquí también con EVAL, ¿no? Están, o sea, todo el planteamiento de derechos universales, lo que alguien decía también, en el sentido, yo también creo, y vamos a tener que tener un diagnóstico muy claro, que hay muchas personas que se están regresando al campo, y que en este momento el impulso de la economía campesina, como incluso ya una propuesta que viene de la Organización Internacional del Trabajo para impulsar la economía campesina como una forma de hacer crecer el empleo, este empleo que no solamente se está precarizando, sino que también vamos a perder. Y en el campo hay una posibilidad de generar un fortalecimiento de la economía campesina, digamos, muy importante, y eso puede de alguna manera quitarle presión a las zonas metropolitanas y a las ciudades. Y creo que eso también hay que pensarlo. Y bueno, pues yo cuando hablaba ahorita de la renta básica, estamos viendo lo del ingreso vital, por lo menos para esta emergencia. Entonces yo creo que efectivamente los derechos sociales, económicos, culturales se ponen en el centro, y esto va a implicar cambios legislativos que pues hay que estar preparadas para eso, y de verdad decirles que, bueno, pues aquí estamos, ¿no? Aquí estamos estas comisiones con todo el interés por lograr cambios para que estos asentamientos irregulares, precarios, no sigan siendo el tenor. Esto podamos detenerlo y ofrecer, digamos, otro tipo
alternativas. A mí todo el tema de las cooperativas de vivienda me parece muy importante. Luego a veces no son posibles por el tema de cómo le haces, ¿no? para regularizar la propiedad. Sin embargo, yo creo que también son alternativas que en el Infonavit, en el Fobiste y por supuesto en toda la política de vivienda que dirige SEDATU tenemos que ver cómo fortalecemos la posibilidad de cooperativas de vivienda que tengan como otra concepción y que generen otro tipo de sinergia entre las poblaciones. Muchas gracias. Gracias, senadora. De hecho, hay mucho trabajo que hacer porque, de hecho, tenemos que revisar nuestros marcos legales en América Latina, ¿no? Para reconocer la realidad de la informalidad y viabilizar proyectos masivos y que reconozcan la función social de la propiedad, ¿no? De la tierra y de las ciudades. Muchas gracias, senadora, por los aportes. Me gustaría escuchar a la gente ahora. No sé si Jaime está conectado. Jaime, ¿me escucha? Sí. Ah, qué bueno, bienvenido. Sí, te escuchamos y te vemos. Bien, bien, buenos días a todas y todos. Bueno, nosotros estamos haciendo como una reflexión desde los movimientos urbanos que lo que tenemos que hacer es repensar, después de esta situación, repensar la ciudad, el campo y los espacios públicos. Ya no podemos regresar a la misma situación ni a las mismas políticas que se vivían anteriormente. No nada más hay que pensar en los asentamientos irregulares, sino en los asentamientos precarios, porque mucha de la vivienda está regularizada, pero hay un hacinamiento muy fuerte y es donde está pegando muy fuerte. Muchas de las muertes, muchos de nuestros compañeros que están en esos asentamientos, pues es donde ha pegado más, fundamentalmente toda la zona metropolitana de la Ciudad de México ha pegado muchísimo, es donde está más fuerte todo este problema de la pandemia. Y entonces deberíamos de preguntarnos qué es lo que vamos a hacer. Nosotros lo que vemos es que es necesario volver al barrio, al territorio, y pensar el barrio y el territorio como un espacio de vida, de producción y de servicios, porque nada más pensamos en una parte y no pensamos en la integralidad. Entonces yo creo que es muy importante regresar al término de la producción social del hábitat, porque no nada más interesa hacer vivienda por hacer vivienda o resolver un problema de cuatro paredes, sino lo que necesitamos es pensar en la vida y por eso la vida tiene que ser retomada desde el aspecto colectivo de la sociedad, desde las comunidades, tanto en el campo como en la ciudad. Una cosa muy importante y que creo que en los programas que actualmente se tienen es que hay poca confianza en el trabajo colectivo y en la cuestión de la comunidad. Y toda la experiencia de más de 40 años nos ha llevado a que lo que hemos construido lo hemos construido colectivamente y organizado. Por eso es muy importante ver toda esta cuestión, las cooperativas de vivienda, de ayuda mutua, que en otros lugares han funcionado de América Latina muy bien. Nosotros estamos impulsando esta forma porque lo que queremos es acabar con ver la vivienda nada más como una mercancía, sino queremos ver a la vivienda como un derecho. ¿Qué es lo que estamos viviendo en la ciudad y qué es lo que está pasando ahorita en la ciudad? Un problema fuerte que vivíamos es el problema de la gentrificación de las ciudades. Y en la gentrificación, quien está más afectado son las familias más pobres que tienen que abandonar estos lugares, que está habiendo una serie de desalojos fundamentalmente por el capital inmobiliario, y entonces tenemos que sentarnos con el capital inmobiliario para que el capital inmobiliario también se responsabilice de eso, porque nada más se ve el negocio y no ve la vida de la gente. Tenemos que parar, la gente tiene derecho, la gente ha vivido en sus lugares, por eso el derecho al arraigo es una cuestión muy importante que necesitamos ver. Muchas de estas familias son viviendas de familias indígenas que llegan a la ciudad
sin una posibilidad de tener un lugar donde vivir. Por eso, y la cuestión de retomar el barrio y el territorio es muy importante, porque entonces ya no vamos a ver como un territorio donde sea nada más un lugar donde dormir. O sea, tenemos que pensar el territorio donde se genera empleo. La economía local es muy importante desarrollarla, porque no basta nada más construir viviendas, sino también la vivienda puede producir trabajo, esfuerzo en un momento dado, pero necesitamos fortalecer también el problema de la economía local. Nosotros pensamos que es necesario que unamos todos los esfuerzos desde cada quien en su lugar, generar nuevas redes de apoyo, y entonces nos centremos fundamentalmente para las familias más pobres, porque siempre en estos casos, en ciclones, en temblores y ahora con la pandemia, es las familias que arriesgan su vida, que hay mayores muertos, y que entonces nosotros tenemos que pensar en la vida de la gente. Gracias. Gracias, Jaime Relo, un gran amigo en las peleas urbanas hace mucho tiempo del movimiento urbano popular. Hablando del territorio, yo quería invitar a Acapulco. Acapulco está con nosotros, el ingeniero director de obras, José Ramón. ¿Estás conectado, José Ramón? Hola. José Ramón Aiza, ¿me escucha? Ahí está, sí. A escuchar un poco la perspectiva local desde Acapulco. Cambio. No te escuchamos, José. Ahí sí. Ahí sí. Gracias. Sí, el punto también de Acapulco cuenta con la cuestión de que la zona es una zona montañosa y hace mucho más difícil también la cuestión de los terrenos, y las zonas bajas están siendo también actualmente tomadas, pero son zonas que han tenido problemas de ser inundables. Entonces la complejidad aquí es un poquito más marcada por la parte de las tierras aptas. Sí veo que sería muy importante, para poder solucionar toda esta situación, tomar territorios adecuados para hacer una especie de atracción de la población. Sí tenemos los barrios, pero todos los barrios ya están saturados. Sería como la creación de nuevos barrios en donde hubiera la oferta de trabajo y sean lugares aptos para poder llevar a cabo la concentración de nueva gente. O sea, como adelantarse a zonas donde la tierra pueda ser accesible, donde se pueda manejar unas creaciones de barrios y ciudades planeadas nuevas, para que no se siga con la presión de el mismo territorio que ya está rodeado sobre montaña para llevar servicios a la parte de arriba. Nuestro presupuesto siempre ha estado presionado y presionado para tratar de dotar servicios en zonas donde cuesta 3 o 4 veces más que si tomáramos el territorio. Yo creo que hay que visualizar la creación de nuevos espacios que per se vayan atrayendo a la gente, y desde un punto de vista social, no como puro desarrollo económico. Es la parte que yo creo que le daría la vuelta. Sí hay que enriquecer, seguir manejando la cultura de barrios y dando esa generación, pero hay que visualizar que tenemos todavía mucho territorio que podríamos desarrollar ordenadamente como gobierno para atraer o ir permitiendo que esa gente que está llegando a presionar ciudades saturadas empiece a ponerse en nuevos centros urbanos. Sí, de acuerdo. Creo que para eso me gustaría escuchar un poco la perspectiva de la academia. José, ¿se está listo con sus reflexiones?
escuchar a Héctor, que también desde Acapulco, pero con una perspectiva ya de investigación en varios países de América Latina, en Brasil y México, un poco para compartir su perspectiva sobre los desafíos de conectar el territorio, la gestión de la ciudad y todo que hablamos ya antes, ¿no? La participación, la gobernanza y la coordinación. Héctor. Sí, gracias, Ana Cualda. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí. Sí, retomando un poco lo que se acaba de decir, un poco esta cuestión de planeación, creo que ahorita lo que menciona José Ramón desde Acapulco es la cuestión también que ciudades pequeñas y medianas siguen creciendo. Entonces también hay una cuestión de repensar cómo vamos ¿cómo se dice? A desarrollar intervenciones en este tipo de ciudades, tomando en cuenta que también gran parte de las intervenciones de mejoramiento de barrio que va a desarrollar la SEDATU en los próximos meses, años, va a ser en este tipo de ciudades. Yo quisiera retomar un poco 3 puntos que me parecen que han estado saliendo y que convergen un poco con mi posicionamiento. El primero tiene que ver con esta idea de mejoramiento integral y lo que hemos visto que han venido hablando los diferentes colegas ha sido esta cuestión de cómo ir articulando en esta idea de mejoramiento integral la cuestión de suelo, la cuestión de una vivienda adecuada, la cuestión de equipamiento y obras que se necesitan en los territorios, el apoyo a la construcción. Desde esta parte, desde Infonavit, se mencionó transporte y cuestión ambiental también. Y creo que aquí parte del elemento, y respondiendo un poco a la pregunta que viene en la nota conceptual, que qué respuestas inmediatas podemos potenciar, creo que aquí está la idea de cómo podemos generar procesos de articulación de estas diferentes entes que son importantes para el desarrollo del territorio, como nos dijo Jaime, y para hacer ciudad realmente. Y creo que aquí uno de los elementos que me llama mucho la atención y veo muy bien es esta cuestión de estos lineamientos. Creo que muchas veces la forma de planeación en México a veces es muy burocrática, es muy pesada y las ciudades y los municipios, sobre todo ciudades medias y pequeñas, están en la imposibilidad de poder avanzar en esos procesos. Entonces creo que esta idea de adaptación y generación de metodologías adecuadas al territorio son esenciales y creo que es algo que podemos seguir construyendo ahorita, pero con vistas a esta articulación a largo plazo de mejoramiento de barrios y finalmente de mejoramiento de ciudad, como bien lo menciona esta Ruth en el programa que tienen de esta comunidad ciudad. Creo que aquí lo que estamos haciendo es construir, pero construir de manera articulada y para eso necesitamos tener como herramientas que nos permitan pensar articuladamente. Y yendo a esto, el segundo elemento creo que está bien esta cuestión de construcción de conocimiento y creo que es evidente también con respecto. Hay conocimiento acumulado desde sociedad civil, desde academia, en varias partes del país. Creo que tenemos que redoblar esfuerzos. Estamos viendo, las presentaciones han ido en este sentido. Tenemos que seguir construyendo este conocimiento. Y un poco desde la experiencia que he tenido en Acapulco, donde venimos trabajando desde hace 5 años, en la academia, en un programa de largo plazo de CONACYT, que se llama Cátedras, hay conocimiento, muchas veces este conocimiento está fragmentado. Entonces aquí una de las labores es cómo articulamos ese conocimiento para que nos pueda servir en este tipo de momentos como es la crisis del COVID, pero también que nos permite ir construyendo este conocimiento localizado, situado en los territorios. Y quisiera terminar diciendo el tercer elemento que creo que ha venido de manera transversal en todo esto es la articulación de las diferentes necesidades para el mejoramiento de barrios y de ciudad, finalmente. Y esta construcción de conocimientos solamente se puede hacer creando alianzas. Y aquí es donde entra esta cuestión de gobernanza y de una gobernanza en donde efectivamente está el Estado y está la sociedad, pero habemos otros actores. Está la comunidad científica trabajando en los territorios, está la sociedad civil organizada, están los grupos comunitarios, los líderes en los barrios, están las ONGs, están los multilaterales y creo que allí vemos también desde la crisis del COVID cómo se vienen articulando y creo que aquí también es un momento de cómo podemos potenciar estas articulaciones para ir creando un grupo de actores que realmente permita
la construcción de un territorio adecuado para todos y que sea colectivamente construido. Y creo que allí me quedo con estos 3 puntos que creo que han atravesado la discusión y que yo comparto enteramente. Gracias, Héctor. Y hablando de conocimiento, yo quería invitar a Javier Torner, representante de ONU Habitat, que es el coordinador del laboratorio urbano, para hablar un poco sobre el conocimiento acumulado y las reflexiones sobre el tema de resiliencia en los asentamientos precarios. Javier, ¿estás conectado? Buenos días. ¿Me escucháis bien? Muy bien. Muchas gracias, Ana Claudia. Muchas gracias a Senado por la invitación a ONU Habitat para este diálogo. Yo creo que a lo largo de este conversatorio se han tocado casi todas las áreas o iniciativas que son relevantes desde el punto de vista de ONU Habitat. Mencionar que ONU Habitat desarrolló un plan de respuesta para el COVID que ponía especial hincapié en proveer soluciones para la contingencia, sobre todo en asentamientos precarios. Creo que los datos que los compañeros o que el diálogo ha ido presentando son suficientes, pero sí que me gustaría enfatizar desde nuestro punto de vista soluciones que creemos que a corto plazo y a medio largo plazo deberían ser la clave, ¿no? En un principio hemos hablado de datos, hemos hablado de cómo generar esa evidencia para la planificación, esos mapas que nos pueden ayudar a entender nuestra ciudad y cuáles han sido las dinámicas que se han dado a lo largo de esta contingencia. Pero sobre todo también esta información que, como muy bien presentaba Mario, o algunas de las iniciativas que ha desarrollado la UNAM para la Ciudad de México para mapear cuáles son las zonas de mayor vulnerabilidad, de mayor riesgo, sirve para priorizar inversiones, ¿no? En un contexto en el que los recursos son limitados y en los que las necesidades o la velocidad en la que estos recursos tienen que implementarse, creemos que es muy importante valerse de estos datos para identificar áreas estratégicas o prioritarias para poder hacer estas inversiones. Inversiones sobre todo, como se ha mencionado, en vivienda, que a lo mejor no puede ocurrir de una forma tan directa, pero sí en temas de accesos a servicios básicos y accesos o facilitar movilidad, buscando siempre mantener esas salvaguardas sociales, ¿no? Y con respecto a esos ingresos mínimos de las familias. Entonces, en ese sentido, desde nuestro rol como Agencia de Naciones Unidas, nos hemos enfocado también a ayudar a movilizar más recursos, en este sentido, como recursos adicionales a los recursos operacionales o a recursos específicos que se han movilizado por municipalidades, por gobierno, como ONU Habitat también puede apoyar en temas de acceso a agua, como estamos comenzando ahora en la Ciudad de México, captación de agua de lluvia, para realmente bueno, pues dar una respuesta rápida, ¿no?, a estos temas. Y el otro punto que me gustaría tratar es a largo plazo, ¿no? ¿Cómo vemos que debemos responder a largo plazo a esta situación? Y creo que es un punto que se ha tratado. Hemos hablado de la planificación urbana. En estos conversatorios que hemos participado a lo largo de estos meses, nos han servido para ver que los principios de ciudades compactas, del uso mixto, de las ciudades incluyentes, de proveer de servicios adecuados, siguen realmente vigentes. A pesar de que el COVID ha impactado a las ciudades y a esa forma de vida, a esa aglomeración, es fundamental tener claro que estos principios de planificación siguen vigentes, ¿no?, y que son los que tenemos que seguir aplicando. Y a medio y largo plazo, ejemplos como el que presentaba la subsecretaria, este tipo de lineamientos simplificados que también se hacía eco desde los gobiernos locales son realmente la forma en la que tenemos que planificar. Tenemos que simplificar nuestro sistema de planificación, hacerlo más efectivo para que en periodos más cortos de tiempo podamos responder a este tipo de prioridades. Estos lineamientos que presentaba Sedatu hablan de asentamientos precarios, tienen el componente de planificación climática, que también se mencionaba nuestro compañero Mario, y sobre todo una parte importante, que es cómo estas distintas escalas a nivel de planificación municipal, pero sobre todo esos vínculos rural-urbano,
esas economías de sistema de ciudades y esas estrategias para el desarrollo territorial han de reflejarse también en otros instrumentos, ¿no? Entonces, para nosotros la planificación es un instrumento fundamental a día de hoy, pero también que pensemos que este tipo de respuestas necesitamos comenzar a planificar de una forma más responsable con el medio ambiente, con estos vínculos urbanos rurales, con estos esquemas de densidad, de acceso a vivienda en el centro, para poder... Javier se cortó. Bueno, entonces yo creo que con esta no te escuchamos. ¿Javier? Sí, estoy aquí. ¿Ah, sí? ¿Está listo? Sí, listo. Muchas gracias. Ok, gracias, gracias. Y con esta mirada entonces de largo plazo que empezamos ya hoy, paso la palabra a Marta para empezar la sistematización y los recuentos de los temas esenciales tratados en ese conversatorio. Agradezco la paciencia, la tolerancia y la participación de todos y todos. Gracias. Muchas gracias, Ana Claudia, por la coordinación y muchas gracias a todos los que acaban de participar por sus experiencias. Me parece que justo hemos tenido una visión muy integral desde todos los ámbitos, todas las aristas, y esto nos permite tener mejores herramientas para seguir haciendo nuestro trabajo aún mejor. Me parece que estas diferentes trincheras de las cuales nos permiten visualizar las acciones que ya han funcionado y los esfuerzos en conjunto que se están realizando para seguir trabajando, pero seguir trabajando de manera integral. Ahora tenemos el espacio para poder tener un resumen muy ejecutivo de la sesión. Nos ayuda siempre en esto Auribel Villavendaño, asesora principal de planeación urbana de la GIZ. Sin antes, quisiera no dejar de lado, nos han enviado muchas preguntas de parte de las redes sociales. Ya tenía algunas que estaban aquí puestas para ver si nos las podrían contestar nuestros participantes, pero el tiempo se nos ha ido un poco rápido. Nunca el tiempo es suficiente para platicar de estos temas. Entonces, en redes sociales les comento que estaremos contestando estas preguntas a la brevedad. Se las haremos pasar a los ponentes para que ustedes la puedan tener y damos paso a el resumen gráfico que nos ayuda Auri. ¿Nos ayudas, por favor? Sí, ¿ya lo ven? Está por proyectarse. Listo. Ok. Bueno, gracias, Marta. Pues aquí, como en muchos otros temas, un poco primero se empezó hablando de cuáles son los retos que ya veníamos y ya teníamos que afrontar desde antes con el tema de asentamientos precarios y vivienda social. Nos dio Ana Claudia datos sobre que el 21% de la población vive en precariedad y nos hacía ver también que América Latina es la región más desigual. Nos hacía la observación de que se llevan 40 años trabajando en el tema de asentamientos precarios y aún así seguimos con esta enorme cantidad de población en estado de precariedad. Se habló también de la carencia de servicios y el hacinamiento y estas condiciones que se vuelven especialmente relevantes en el contexto de la pandemia, porque estas condiciones de habitabilidad se vuelven un foco de infección. Entonces nos decía Karina que 1 de cada 6 personas en el mundo no puede lavarse las manos, que es la principal acción que nos han recomendado hacer para enfrentar esta enfermedad. Pero afortunadamente también hubo muchas propuestas y soluciones de qué es lo que podemos hacer. Por un lado, todos coincidieron en la importancia de hacer esto a través de un abordaje integral. Le llamaron con una visión holística, articulada, sumando distintos actores, pero lo que estaba presente en casi todas las intervenciones es eso, que tenemos que hacerlo desde una óptica integrada. Karina nos compartía el ejemplo del programa de mejoramiento urbano y cómo están trabajando a distintas escalas buscando integrar estos elementos desde la vivienda, el barrio, la ciudad y el territorio. Ahorita al final Jaime nos decía que sí, que es importante, pero que no olvidemos pensarlos como entornos de vida. No solamente son escalas de actuación, sino es donde todos los seres humanos estamos pasando nuestra vida y con esa visión de comunidad hay que abordarlos. Se habló también de la importancia
de sumar a distintos actores, gobiernos nacionales, locales, sociedad civil, empresas. Aquí lo dejé como un rompecabezas que se puede seguir sumando, ya no lo sumé, pero aquí al final nos decían desde Acapulco, la comunidad científica también tiene cosas que decir y que aportar. Entonces este rompecabezas se puede seguir sumando con distintas voces y distintas visiones. Como ejemplos concretos, desde Costa Rica nos compartieron esta visión que están trabajando a través de redes territoriales y construyendo liderazgo local. Y la zona metropolitana de Guadalajara nos compartió esta experiencia de caracterización social y entorno urbano que hicieron de la mano de Techo, y eso varios ponentes después resaltaron la importancia de la necesidad de contar con datos y con información para poder dimensionar y cuantificar de qué estamos hablando, para poder tomar decisiones de política y también para poder priorizar las acciones que se van a hacer a partir de esta caracterización. Fue muy interesante cuando nos hablaron, no solamente tienen el mapeo, sino que además realizaron varias encuestas y que más del 50% de las personas decían que la razón para vivir en estos asentamientos era la oportunidad de acceder a un lote propio, la necesidad que tenemos de tener esta sensación y seguridad de la propiedad. Y eso se vincula con otro de los temas que se estuvo abordando, que es el tema de la certeza jurídica. Y también esto se vincula con el programa de mejoramiento urbano, que ha hecho una labor por generar elementos de certeza jurídica en estos asentamientos irregulares. Muy importante también el tema de los apoyos económicos, y afortunadamente se mencionaron muchas acciones en curso y a futuro, como la necesidad de suspender los desalojos en esta situación, aplazamiento de pagos. Infonavit nos decía que están en proceso de hacer un aumento de los montos de crédito y reducir los requisitos, y no solo eso, sino que nos hablaba de las visiones que tienen hacia futuro, pensando en el apoyo a la autoproducción, considerando las características específicas de las viviendas y de las familias mexicanas. Y entonces hablaban, y esto se vincula con el tema de certeza jurídica, de que para poder acceder a esto solamente están solicitando documentar la posición segura, ya no necesariamente unas escrituras, porque hay mucha gente que no posee esas escrituras. Y se habló también del tema de asegurar la renta básica. Y otro tema importante es el acceso a servicios básicos, salud, alimentación, limpieza y evidentemente el agua. Ya no alcancé a reflejarlo aquí para poderlo compartir, pero nos compartían ahora de ONU Hábitat hacia el final la importancia del agua y una solución que podría ser en estos asentamientos pensar en esquemas de captación de agua pluvial. Y para cerrar, creo que estuvo presente a lo largo del tiempo la necesidad de la articulación y de generar redes de apoyo entre comunidades, redes de comercios locales, que eso es lo que va a ayudar a vincular esta comunidad y a sacar adelante los asentamientos locales. Eso es todo, Marta. Muchas gracias, Auri. Siempre hay que prenderle el micrófono a Ana Claudia para escuchar los aplausos. Siempre nos ayuda mucho de cara al final de esta presentación tu resumen gráfico. Les comento, varios me están pidiendo la imagen por el chat y vía privada, se les estará enviando. Tenemos un resumen de esta naturaleza de los últimos conversatorios, están creando el de los primeros un poco para tener este resumen visual de todo lo que aquí se ha dialogado. Pues no me queda más que agradecerles a todos los participantes. Ana Claudia, muchas gracias por el apoyo siempre, por esta coorganización de este espacio. Gracias a todos los que participaron, a la senadora Patricia, que como ya lo mencionó, siempre está aquí con nosotros, a la subsecretaria, que siempre nos da la información precisa de lo que desde SEDATU se está haciendo, y pues agradecerles a todos los aliados. SEDATU está muy agradecida de que estén aquí y los invitamos a seguir compartiendo con nosotros ahora en nuestro conversatorio de cierre. Terminamos el día de mañana este primer ciclo de conversatorios, ya tenemos otros en puerta, luego les estaremos dando la noticia, pero por ahora tenemos uno de cierre que es el día de mañana, 3 de junio, igual en punto de las 9, y estaremos hablando sobre el último tema,
que tiene que ver con las claves para superar los retos de implementación de nuevos instrumentos de ordenación en el escenario post-crisis. Entonces, pues los esperamos aquí mañana y otra vez muchas gracias a todos por estar aquí. Hasta luego. Adiós, Ana Claudia. Adiós. Gracias, Marta. Podemos abrir las cámaras, ¿no? Sí, podemos abrirlas para sacar una foto. Una foto final. A ver. Listo. Jaime. Si no se nos cae la red, lo vamos a lograr. Sí. ¿Dónde está Pepe? Lakmi. Héctor. Creo que ahí va. ¿Listos? Sí. Súper, gracias. Muchas gracias, bye. Hasta luego. Gracias a todos, bye.